Varanasi. Plática. 18 de noviembre de 1985. Krishnamurti S.K. Haban participantes con nombre P1, P2, P3 y P4. Punto 4. Me pregunto por qué están aquí todos ustedes. ¿Por qué nos hemos reunido aquí, a las orillas del Ganges? Si uno les formulara seriamente esa pregunta, ¿qué responderían? Es meramente porque antes han escuchado a este hombre varias veces y, por lo tanto, dicen, ¿vayamos a escucharle? ¿Qué relación hay entre lo que él dice y lo que ustedes hacen? Se trata de dos cosas separadas. Ustedes solo escuchan lo que él tiene que decir y continúan con sus vidas cotidianas. ¿Han comprendido la pregunta? Ustedes y yo, como dos viejos amigos sentados bajo un árbol, vamos a discutir juntos no sobre problemas abstractos, teóricos, sino sobre nuestra vida de todos los días, lo cual es mucho más importante. Tenemos tantos problemas, como meditar, a qué gurú seguir si uno es un seguidor, qué clase de práctica debemos realizar, qué tipo de actividad diaria debemos desempeñar, etc. Y también, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza, con todos los árboles, los ríos, las montañas, las llanuras y los valles? ¿Qué relación tenemos con la flor, con un pájaro que pasa volando cerca de nosotros? ¿Y cuál es nuestra relación mutua? No la relación de ustedes con quien les habla, sino la relación mutua con la esposa o el marido, con los hijos, con el ambiente, con nuestro vecino, con nuestra comunidad, con el gobierno y así sucesivamente. ¿Cuál es nuestra relación con todo esto? ¿O solo estamos aislados, ocupados con nosotros mismos, intensamente interesados en nuestro propio modo de vida? Estamos formulando todas estas preguntas como verdaderos amigos, no como un gurú. Quien habla no tiene en absoluto intención alguna de impresionarlos, de decirles lo que deben hacer o de ayudarles. Por favor, tengan esto presente durante todas las pláticas. Él no tiene ninguna intención de ayudarles. Les diré por qué, la razón, la lógica de ello. Ustedes han tenido muchísimos gurús, miles de ellos, muchísimos ayudadores, cristianos, hindúes, budistas, toda clase de líderes, no solo políticos, sino también los que se llaman religiosos. Han tenido líderes más grandes y más pequeños. Y al final de esta larga evolución, ¿dónde se encuentran? Se supone que hemos vivido sobre esta tierra por millones de años, y durante esa larga evolución hemos seguido siendo bárbaros. Podemos ser más limpios, más rápidos en las comunicaciones, tener más higiene, mejores transportes, etc., pero moralmente, éticamente y si puedo usar esa palabra espiritualmente, continuamos siendo bárbaros. Nos matamos unos a otros no solo en la guerra, sino también mediante palabras, mediante gestos. Somos muy competidores, muy ambiciosos. Cada cual se preocupa por sí mismo. El interés propio es la nota dominante en nuestra vida, interés en nuestro bienestar personal, en nuestra propia seguridad, en las posesiones, en el poder, etc. ¿Acaso no nos interesamos en nosotros mismos espiritualmente, religiosamente, en los negocios? De un extremo al otro del mundo, todos estamos interesados en nosotros mismos. Eso significa aislarnos del resto de la humanidad. ¿Es un hecho? No estamos exagerando, no decimos nada que no sea verdadero. Donde quiera que uno vaya, quien les habla ha viajado por todo el mundo y aún lo sigue recorriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Se multiplican los armamentos, crecen la violencia, el fanatismo, y la grande y profunda sensación de inseguridad, de incertidumbre y separatividad. Ustedes y yo, es la nota común de la humanidad. Por favor, nos estamos enfrentando a hechos, no a teorías, no a alguna clase de distantes declaraciones teóricas o filosóficas. Estamos mirando los hechos. No mis hechos como opuestos a los hechos de ustedes, sino hechos. Todos los países del mundo, como seguramente saben ustedes, están acumulando armamentos cada país, por pobre o rico que sea. ¿No es así? Miren su propio país, la pobreza inmensa, el desorden, la corrupción,
Ya conocen todo eso. Y la acumulación de armamentos. Se solía matar a otro con un garrote, ahora uno puede volatilizar a la humanidad por millones con una sola bomba atómica o de neutrones. Hay en marcha una revolución inmensa de la que muy poco sabemos. El proceso tecnológico es tan rápido que de la noche a la mañana hay algo nuevo. Pero éticamente somos los que hemos sido por 1.000.000 de años. ¿Comprenden el contraste? Tecnológicamente tenemos la computadora que superará en pensamiento al hombre, que podrá inventar nuevas meditaciones, nuevos dioses, nuevas teorías. Y el hombre, o sea, ustedes y yo, ¿qué les va a ocurrir a nuestros cerebros? La computadora puede hacer casi todo lo que pueden los seres humanos, excepto, por supuesto, tener sexo o contemplar la luna nueva. Esto no es una teoría, está sucediendo ahora. ¿Qué nos va a pasar, entonces, como seres humanos? Queremos entretenimiento. Probablemente esto forma parte de la idea que ustedes tienen del entretenimiento, al venir aquí y sentarse a escuchar asintiendo o disintiendo, para luego volver a sus casas y seguir llevando la vida de siempre. Es parte del entretenimiento, como ir a la iglesia, al templo, a la mezquita, o al fútbol o al cricket en este país. Por favor, esto no es un entretenimiento. Ustedes y yo, quien les habla, debemos pensar juntos, no solo sentarnos quietamente a absorber alguna atmósfera extraña, algún punya. Lo siento, no se trata de eso en absoluto. Vamos a pensar juntos cuerdamente, lógicamente, miraremos juntos la misma cosa. No como ustedes miran y yo miro, sino que juntos observaremos nuestra vida cotidiana, lo cual es mucho más importante que cualquier otra cosa observarla en cada minuto de nuestro día. Así que, en primer lugar, vamos a pensar juntos, no meramente a escuchar, a sentir o disentir, lo cual es muy fácil. Uno desea fuertemente que puedan ustedes dejar a un lado todo acuerdo o desacuerdo. Eso es muy difícil para la mayoría de las personas, las que están demasiado ansiosas por concordar o disentir con lo que se dice. Nuestras reacciones son muy rápidas, lo clasificamos todo, el hombre religioso, el hombre no religioso, el mundano, etc. Por lo tanto, si pueden al menos esta mañana, descarten por completo el acuerdo y el desacuerdo, y meramente observemos juntos, pensemos juntos. ¿Quieren hacerlo? Descartar completamente la opinión de ustedes y mi opinión, la manera de pensar del uno y del otro, y simplemente observar juntos, pensar juntos. El asentir y el disentir dividen a la gente. Es ilógico decir, sí, concuerdo con usted o, no, disiento con usted, porque o bien está uno proyectando, aferrándose a sus opiniones, a sus juicios, a su evaluación, o está descartando lo que se dice. Podríamos, pues, esta mañana, solo por diversión, por entretenimiento, si gustan, olvidar nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros acuerdos o desacuerdos, y tener un cerebro bueno y claro, y no devocional ni emocional ni romántico, sino un cerebro que no se involucre en todas las complicaciones de la teoría, la opinión, la aceptación y la disensión. ¿Podríamos hacerlo? Prosigamos entonces. ¿Qué es el pensar? Todos los seres humanos en el mundo, cada uno de ellos, desde el más ignorante, el más inculto, desde la muy insignificante persona en una pequeña aldea, hasta el científico más altamente sofisticado, tienen algo en común, el pensar. Todos pensamos. El aldeano que nunca ha leído nada, que jamás ha pisado una escuela, un colegio o una universidad, y la mayoría de los que están aquí, que han recibido educación. El hombre que se sienta a solas consigo mismo en los Himalayas, él también piensa. Y este pensar ha proseguido operando desde el principio mismo. De modo que, en primer lugar, tenemos que formularnos la pregunta, ¿qué es el pensar? ¿En qué piensan ustedes? ¿Responderán primero a esa pregunta? No una respuesta de los libros, del Gita o de los Upanishads o de la Biblia o del Corán. ¿Qué es el pensar? Vivimos a base del pensar. Toda nuestra acción diaria se basa en el pensar.
Uno puede pensar de una manera y otro de una manera diferente, pero ello sigue siendo el pensar. ¿Qué es el pensar, entonces? ¿Podrían ustedes pensar si no tuvieran memoria? ¿Podrían pensar hacia atrás y hacia adelante, lo que harán mañana o en la próxima hora, o en lo que han hecho ayer o esta mañana? Debemos, pues, descubrir juntos no el modo de pensar indio o el modo de pensar europeo, ni el particular modo de pensar del budista, del hindú, del musulmán, del cristiano o de cualquier otra secta, sino descubrir qué es el pensar. A menos que comprendamos realmente el proceso del pensar, nuestra vida va a ser siempre muy, muy limitada. Por lo tanto, tenemos que examinar muy profundamente, muy seriamente, todo este proceso del pensar que moldea nuestra vida. El hombre ha creado a Dios mediante su pensar, Dios no ha creado al hombre. Tiene que ser un pobre Dios el que ha creado a estos seres humanos que pelean perpetuamente unos con otros. ¿Qué es, entonces, el pensar, y por qué hemos hecho de él una fuente de problemas? ¿Por qué tenemos problemas en nuestra vida? Los tenemos en profusión, problemas políticos, financieros, económicos. Los problemas de una religión opuesta a otra, problemas a millares. ¿Qué es un problema y cuál es el significado de la palabra problema? Según el diccionario, significa algo que le lanzan a uno, un reto, algo que uno tiene que encarar. No puedo esquivarle el cuerpo, ni escapar de ello, ni reprimirlo, está ahí como un pulgar inflamado. Porque es que durante toda nuestra vida, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, tenemos problemas con respecto a la muerte, al temor, a centenares de cosas. ¿Se están formulando esta pregunta o yo la estoy formulando por ustedes? Tienen problemas desde el instante en que nacen. Van a la escuela y tienen que leer, escribir, y eso se vuelve un problema para el niño. Poco tiempo después tiene que aprender matemáticas, lo cual se convierte en un problema. Y la madre dice, haz esto y no hagas aquello, y eso también se vuelve un problema. Así, desde la infancia se nos educa entre problemas. Los problemas condicionan nuestro cerebro, este jamás se halla libre de problemas. A medida que crecen y se convierten en adolescentes, tienen el sexo, aprenden cómo ganar dinero, si deben o no seguir los dictados de la sociedad, todo esto se vuelve un problema. Y al final, sucumben ustedes a la sociedad, al medio. Cada político en el mundo soluciona un problema y con eso crea otros problemas. ¿No han advertido todo esto? El cerebro humano, lo que está dentro de este cráneo, tiene problemas en sí mismo. ¿Puede, pues, el cerebro estar alguna vez libre de problemas a fin de resolver problemas? ¿Entienden mi pregunta? Si el cerebro no está libre de problemas, ¿cómo puede, entonces, resolver problema alguno? Esto es lógico, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro cerebro, que carga con recuerdos, que ha adquirido un enorme conocimiento industrial, ha sido alimentado, educado para tener problemas. Lo que nos estamos preguntando es si ese cerebro puede, primero, estar libre de problemas, de modo que después pueda resolver problemas. ¿Pueden ustedes, primeramente, estar libre de problemas? ¿O eso es imposible? Nuestro cerebro está condicionado por las diversas y estrechas religiones, está condicionado por la especialización, por el medio en que vivimos, por nuestra educación, por la pobreza o la riqueza, por los votos que ustedes han tomado como monjes. No sé por qué, pero los han tomado y eso se vuelve una tortura, un problema. De ese modo, nuestros cerebros están extraordinariamente condicionados como hombres de negocios, amas de llaves, etc. Y miramos el mundo desde ese estrecho punto de vista. Hemos de investigar, pues, no solo esta cuestión de que tenemos problemas, sino también qué es el pensar, por qué pensamos en absoluto. ¿Existe un modo de acción diferente? ¿Hay una manera diferente de abordar la vida, de vivir lo cotidiano, que no requiera para nada del pensar? En primer lugar, tenemos que mirar juntos muy atentamente, tenemos que descubrir por nosotros mismos y entonces actuar. Vamos, pues, a investigar eso. ¿Qué es el pensar? Si ustedes no pensaran, no estarían aquí.
Han hecho arreglos para venir aquí por algún tiempo, y también han hecho arreglos para regresar. Eso es el pensar. ¿Qué es pensar filosóficamente? Filosofía significa amor a la verdad, amor a la vida, no significa aprobar algunos exámenes en la universidad. Descubramos, pues, juntos qué es el pensar. Si ustedes no tuvieran memoria del ayer, ni memoria en absoluto de ninguna clase, ¿pensarían? Por supuesto que no. No pueden pensar si no tienen memoria, ¿verdad? ¿Qué es, entonces, la memoria? Uno hizo algo ayer y eso se registra en el cerebro, y conforme a esa memoria uno piensa y actúa. Recordamos a alguien que nos ha elogiado o a alguien que nos ha ofendido diciendo cosas feas de nosotros, o sea, que la memoria es la consecuencia del conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Esto es más bien difícil. Todos acumulamos conocimientos, los grandes eruditos, los grandes profesores, los científicos, adquieren un conocimiento extraordinario. Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se origina? El conocimiento llega cuando hay experiencia. Sufrimos un accidente de automóviles o se vuelve una experiencia. De esa experiencia adquirimos conocimiento. Y del conocimiento adquirimos la memoria. Desde la memoria, pensamos. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué es la experiencia? Es ese incidente, el accidente en un automóvil, accidente que el cerebro registra como conocimiento. Experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento. Esto es lógico, no es mi manera de verlo la manera en que lo ven ustedes. Por consiguiente, toda experiencia, ya sea la experiencia de Dios o la propia experiencia personal, es limitada. Los científicos añaden a la experiencia más y más cada día, y lo que se añade es siempre limitado, ¿verdad? Yo conozco poco y debo conocer más, estoy añadiendo. Nuestra experiencia de algo es siempre limitada, puesto que siempre hay algo más para añadirle. Por lo tanto, la experiencia, el conocimiento, son siempre limitados. En consecuencia, la memoria es limitada y, por ende, el pensamiento es limitado. ¿Correcto? Y donde hay limitación, hay división, el sikh, el hindú, el budista, el musulmán, el cristiano, el demócrata, el republicano, el comunista. Todos ellos se basan en el pensamiento y, por consiguiente, todos los gobiernos son limitados, toda nuestra actividad es limitada. Ya sea que piensen ustedes de la manera más abstracta o que traten de ser muy nobles, ello sigue siendo el pensar, ¿verdad? Por eso, desde esa limitada cualidad del pensar, como el pensar es siempre limitado, nuestras acciones son limitadas. Ahora bien, desde ahí uno empieza a inquirir muy cuidadosamente, ¿puede el pensamiento tener su lugar correcto y fuera de ahí no tener ningún otro en absoluto? ¿Comprenden mi pregunta? ¿Existe, pues, una acción que esté libre de limitaciones? O sea que, siendo el pensar limitado, hemos reducido todo el universo a un asunto muy insignificante. Hemos hecho de nuestra vida una cosa tan insignificante como el pensar, debo ser esto, no debo ser aquello, debo tener poder. ¿Entienden? Hemos reducido la inmensa calidad de la vida a un asunto muy pequeño, trivial e insignificante. ¿Es, entonces, posible librarse del pensamiento? O sea, yo tengo que pensar para venir aquí, si soy un burócrata, tengo que pensar en términos de burocracia, si voy a la fábrica y ajusto tornillos, tengo que poseer algún conocimiento. Pero, ¿por qué debo adquirir conocimientos sobre mí mismo, el yo superior, el yo inferior, y todo eso? ¿Por qué tener conocimientos acerca de esas cosas? Es muy simple, se trata del interés propio. Solo me intereso realmente por mi propia persona. Podemos pretender la hermandad, podemos hablar de la paz, jugar con las palabras, pero somos siempre egocéntricos. Por lo tanto, de eso surge la pregunta, con este egocentrismo, que es en esencia egoísmo profundo, ¿puede haber cambio en modo alguno? No podemos ser totalmente abnegados, o sea actuar sin el yo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué es el yo? ¿Qué es cada uno de ustedes aparte de su nombre y profesión?
de sus votos, de seguir a algún gurú. ¿Qué es? O lo expondré de otro modo, ¿es uno su nombre, es su profesión, es uno parte de la comunidad, parte de la tradición? No repitan lo que dice el Gita, lo que dicen los Upanishads o lo que alguien dice, eso es inútil. ¿Qué es cada uno de nosotros realmente? Es la primera vez que se les formula esta pregunta, ¿qué es uno? ¿Acaso no es uno su temor, no es su nombre, su cuerpo? ¿No es uno lo que piensa que es, la imagen que uno ha construido de sí mismo? ¿No es todo eso? ¿No es su ira? ¿O acaso está la ira separada de uno mismo? Vamos, señores, ¿no son ustedes sus temores, sus ambiciones, su afán competitivo, su incertidumbre, su confusión, su codicia, su angustia, su dolor? ¿No son todo eso? ¿O son ustedes algo mucho más elevado, el superyo, la conciencia superior? Si uno dice que tiene una conciencia superior, un yo superior, eso también forma parte del pensar, por lo tanto, lo que ustedes llaman el pensar superior, el yo superior, sigue siendo algo muy insignificante. Por consiguiente, ¿qué somos nosotros? Yo digo que somos un manojo formado por todo lo que produce el pensamiento. Cualquier cosa que uno piensa, eso es uno. Podrá inventar toda clase de tonterías, pero también esa invención es lo que uno es. ¿Correcto? Todo eso reunido es lo que llamamos el yo, el mí mismo, mi ego, mi personalidad, mi yo superior, mi Dios. Y yo invento todas esas tonterías. ¿Y quién ha reunido todo esto? ¿O solo hay una estructura única? ¿Quién ha dividido todo esto? ¿Quién ha dicho, soy hindú, soy musulmán? ¿Es meramente propaganda? ¿Quién ha creado la división entre países? ¿El pensamiento? ¿O es el deseo, el anhelo de identificarse, de sentirse seguro? Les estoy preguntando, muy respetuosamente, ¿quién ha creado esta división? ¿Es el pensamiento? Por supuesto, pero detrás del pensamiento hay otra cosa. ¿Quién hace todo esto, aparte del pensamiento? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el impulso, el movimiento que está detrás? Es la seguridad, ¿no es así? Quiero sentirme seguro, por eso sigo a un gurú. Quiero sentirme seguro de mi relación con otro, con mi esposa, ella es mi esposa, sentirme seguro, protegido, a salvo. El deseo, el impulso, la respuesta, la reacción, es por la seguridad. Tengo que estar a salvo, seguro. Todos deseamos la seguridad, pero nunca nos preguntamos, ¿existe en absoluto la seguridad? ¿Hay algún lugar donde uno pueda decir que está a salvo? Uno desconfía de su mujer, la mujer desconfía de uno. Uno desconfía de su jefe porque desea ocupar el lugar de él. Todo ello es puro sentido común. Pueden reírse de ello ahora, pero cada ser humano en el mundo desea tener un lugar donde pueda estar a salvo, seguro, donde no haya competencia, donde no lo empujen de todos lados, donde no lo molesten. ¿Acaso no desean todo eso ustedes? Pero nunca se preguntan, ¿existe en modo alguno la seguridad? Si desean seguridad, también deben preguntarse si esa seguridad existe en absoluto. Entonces surge la pregunta, ¿por qué desea uno la seguridad? ¿Hay seguridad en nuestro pensar? ¿Hay seguridad en nuestras relaciones con la esposa, con los hijos? ¿Hay seguridad en nuestro empleo? Uno podrá ser un profesor y estar cuidadosamente protegido, pero hay profesores superiores a uno, entonces uno desea llegar a ser el rector. ¿Dónde, pues, está la seguridad? Puede que no haya seguridad en absoluto. Solo piensen en ello, señores, vean la belleza de ello, no tener deseo alguno de seguridad, ni impulso, ni sentimiento de ninguna clase en el que exista la seguridad. En nuestras casas, en nuestras oficinas, en las fábricas, en los parlamentos, etc., ¿hay seguridad? Puede que la vida no tenga seguridad, la vida es para ser vivida, no para crear problemas y luego tratar de solucionarlos. Es para ser vivida y se extinguirá, hemos de morir. Ese es uno de nuestros temores, morir, ¿verdad? Por lo tanto,
Hemos aprendido esta mañana el uno del otro, no el uno ayudado por el otro. Hemos aprendido, hemos escuchado en modo alguno lo que ha estado diciendo quien les habla. Han escuchado ustedes con el oído. ¿Han visto los hechos del mundo que es cada uno de nosotros? Porque uno es el mundo, ¿o son todas ideas? Hay una diferencia entre el hecho y la idea. La idea nunca es el hecho. La palabra micrófono no es el micrófono, esta cosa que está frente al que habla. Pero nosotros hemos convertido la palabra en la cosa. Así, el hindú no es usted, la palabra no es usted. Usted es el hecho, no la palabra. Podemos, pues, ver la palabra y ver que la palabra no es la cosa. La palabra Dios no es Dios. La palabra es por completo diferente de la realidad. Así que preguntamos muy respetuosamente, ¿qué han aprendido esta mañana? ¿Aprendido realmente, de modo que puedan actuar? No decir sí, muy bien, e ir a sus casas y continuar igual que antes. El mundo está en un gran caos. No sé si se dan cuenta de eso. Hay gran perturbación y desdicha. Ustedes están confundidos y por eso están creando todo esto en el mundo que les rodea. Si ustedes mismos no cambian, el mundo no puede cambiar, transformarse. Porque en el mundo, donde quiera que uno vaya, cada ser humano pasa por el mismo fenómeno que ustedes están pasando. Se siente perplejo, desdichado, temeroso, inseguro, desea la seguridad, trata de controlar, dice que su gurú es mejor que mi gurú, etc. ¿Comprenden, señores? Quien les habla no es optimista ni pesimista. Les estamos exponiendo hechos, no los hechos de los diarios. Estamos hablando de la vida de ustedes, no de la vida de un gurú, de un emperador o de un personaje u otro. Estamos considerando juntos la vida de ustedes. Y esa vida es como la del resto del mundo. Los seres humanos son terriblemente infelices, se sienten perplejos, desdichados, están desempleados por millones, viven en la pobreza, en el hambre, en el dolor, en la angustia. Exactamente igual que ustedes no son diferentes de ellos. Uno puede titularse a sí mismo hindú o musulmán cristiano o lo que guste, pero, internamente, en la conciencia, uno es como el resto del mundo. Ustedes pueden ser morenos oscuros, ellos pueden ser morenos claros, tener un gobierno diferente, pero todos los seres humanos compartimos este mundo terrible. Nosotros hemos hecho este mundo, ¿comprenden? Nosotros somos la sociedad. Si uno quiere que la sociedad sea diferente, uno tiene que comenzar, uno tiene que poner orden en su propia casa, la casa que es uno mismo.